Mis amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla César Figueroa, promoción 1969 de Carlos Pareja Pasoldán. Esta noche tenemos un invitado también muy especial. Tenemos al doctor Rolando Garay Viso, quien nos expondrá el tema la gerencia a partir del 2021. Tengan presente que no faltan más que unos días, así que mucha atención, mis queridos parejinos y todos los amigos que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, sobre todo los que están en el extranjero y los que están aquí en el Perú también y en el RIMA, por supuesto. Muy bien, antes de empezar, voy a mencionar algunas estudios que tiene el expositor que nos visita esta noche. Él es magíster, graduado en ESAN, es contador público, es magíster en administración, presidente de la corporación Haciendo Empresa Sociedad Anónima, consultor de gestión empresarial, experto en logística y racionalización. Es director del programa Haciendo Empresa durante 10 años, nada menos. Gerente de abastecimiento de la ex Entel Perú. Como ustedes recordarán, una empresa muy grande del Estado que hubo hace unos años. El doctor Garay fue gerente de abastecimiento de esta empresa que tenía muchos trabajadores. Bien, con esta referencia vamos a darle el pase al doctor Garay para que nos hable la gerencia a partir de 2021. Control, adelante, por favor. Es toda la cámara suya, doctor. Gracias, muy amable, mi distinguido amigo el ingeniero Figueroa, por su presentación. Un saludo cordial a los exalumnos del Colegio Carlos Pareja y Pasoldán, un colegio ya emblemático en el RIMA. Mi exposición a solicitud de nuestros amigos parejinos nos va a dar una semblanza de lo que debe ser la gerencia de aquí para adelante. Estamos viviendo una época muy difícil y convulsionada generada por el COVID-19 que ya todos conocen. ¿Esto qué ha hecho? Ha generado un cambio total, un cambio radical. Y de aquí en adelante posiblemente nada de lo va a seguir igual. Todo va a tener un cambio espectacular. En este sentido, la gerencia va a cumplir un rol fundamental en el manejo de las empresas, porque las empresas que no se adecúen al nuevo orden simplemente van a quedar atrapadas en la arqueología del pasado. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar nuestra exposición y permítanme ingresar el PowerPoint. Bien, ya tenemos el PowerPoint y vamos a iniciar nuestra charla con los conceptos y paradigmas de la gerencia, la definición y el ámbito de responsabilidad. La gerencia es la actividad ejecutiva por excelencia. El gerente no trabaja en labores operativas, el gerente dirige. Obviamente, esta labor en las pequeñas empresas puede ser mixta porque obviamente el gerente maneja muchas cosas también operativas, no se puede negar, pero tiene que darse un tiempo sustancial para pensar, un tiempo sustancial para analizar, un tiempo sustancial para ver no solamente la parte interna de la empresa, sino lo más importante, ver la parte externa de la empresa, porque ahí es donde están las utilidades. Entonces, en ese sentido, el gerente tiene que adecuarse a este concepto que siempre ha existido, pero que lamentablemente, y es muy especialmente en las
micro y pequeñas empresas no se ve. Los gerentes se dedican mayormente a estar mirando todos los detalles que ocurren dentro de la empresa. Y es por esa razón que muchos de ellos dicen que el tiempo no les alcanza. Trabajan 14, 15, 16 horas diarias. Y yo les voy a decir, queridos amigos, que lamentablemente los gerentes que trabajan 14 o 15 horas diarias son los más improductivos, porque en realidad no están haciendo la gerencia. En realidad se han convertido en el empleado más trabajador de su propia empresa, pero no está haciendo la gerencia. ¿Por qué? Porque no está pensando, no está analizando, no está viendo el futuro, no está mirando la parte externa, no está mirando las cosas importantes que le corresponde mirar. Ahora, dentro de ese concepto vamos a definir primero el perfil del gerente. ¿Qué es lo que debe tener un gerente para manejar con criterio, manejar con soltura, digamos, su empresa? Lo primero, debe tener condiciones de criterio. Esto significa de que, como vuelvo a repetir, tiene que pensar, tiene que analizar. El gerente tiene que estar muy introducido en lo que va a hacer, porque sus decisiones deben corresponder al más alto nivel conceptual. No puede tomar decisiones solamente como vengan, no, tiene que pensar. Entonces, tiene que aprender a tener un criterio superior. Eso significa que también no debe dejarse llevar de sus sentimientos, de su pensamiento, o de lo que él desea, o de lo que le dijeron, o de lo que creen que va a pasar. No. Entonces, todo eso encierra un criterio elevado que el gerente siempre debe mantener ese nivel, debe mantener ese equilibrio para no perder el manejo de la empresa. La segunda condición que debe tener es el mando. Un gerente que no tiene condiciones de mando no va a poder manejar la empresa. Ahora, ¿qué significa condiciones de mando? No significa gritar, no significa ser el malo de la película, como se podría decir, o como antes que los jefes salían y se ponían a mirar a ver quiénes trabajan y quiénes no, o levantaban la voz. No, eso no es criterio de mando. El criterio de mando está en analizar qué es lo que se tiene que hacer, hacia dónde se tiene que ir, y cuáles son las condiciones, cuáles son las potencialidades que tiene cada uno de los trabajadores y de los colaboradores que tenemos, y orientar esas capacidades hacia el objetivo. Esas son las condiciones de mando que debe tener. A esto se tiene que agregar una tercera condición, que es el carácter. La condición de carácter, el gerente tiene que ser valiente al momento de defender los intereses de su empresa, los intereses de su representada, y también los intereses, y también no solamente los intereses, sino a su gente. Nosotros vemos que en muchos casos es muy fácil, vemos muchos gerentes que cuando ocurre algo, lo primero que hacen es echarle la culpa a alguien. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Algo salió mal, buscamos un culpable. Sin embargo, en los estudios de gerencia, no lo digo yo, está demostrado que el 85% de lo que ocurre en una empresa es la responsabilidad directa del gerente. Entonces, mis queridos amigos, no podemos estar buscando culpables cuando la culpa es nuestra. Si alguien no hizo lo que tenía que hacer, es porque seguramente no se le enseñó bien. ¿Quién es el culpable? El gerente. Si no tiene las condiciones para estar donde debe estar, ¿quién es el culpable? El gerente, porque él es el que lo contrató. Entonces, las condiciones de carácter nos manejan también para nosotros tener firmeza en lo que hacemos. Yo he visto muchos empresarios que cuando están con una empresa más grande le firman el contrato, qué fácil, el contrato que le ponen por delante, lo firma pensando que va a ganar más, cuando de repente ese es un contrato leonino. Entonces, cuando usted ve que ese contrato tiene una serie de cláusulas, de situaciones que no van a ser favorables para su empresa, tiene que tener la firmeza, el carácter de decir esto no va. Y saber discutir, saber defender su posición. Esas son las condiciones de carácter que debe tener un gerente
básicamente. Luego pasamos a la toma de decisiones. La toma de decisiones es la labor por excelencia de un gerente, porque en realidad, ¿quién es el que ejerce el mando supremo? El gerente. ¿Quién es el que decide las cosas difíciles, las cosas que nadie puede resolver? El gerente. Entonces, cada decisión que se va a adoptar dentro de la empresa va a tener un impacto en la productividad de la misma. Entonces, si la decisión fue buena, nos iremos arriba. Si la decisión fue mala, estaremos mandando abajo a la empresa. Ahora, ¿cómo se puede tomar una decisión? Hay 3 condiciones básicas para que uno pueda tomar una decisión que sea razonable. La primera es de que la decisión debe hacerse sobre una base real. Una base real significa que tenemos algo definitivamente claro, totalmente definido, totalmente ahí a la vista de que hay que tomar una decisión. Como vuelvo a repetir, no hay que tomar decisiones por chismes, porque me dijeron, porque yo creo, porque a mí me parece o porque a mí me gusta. No, tomarlo sobre una base real. ¿Existe la base real para tomar una decisión? Sí, correcto. Si existe esa base real, ahora tenemos que determinar la oportunidad. ¿Cuándo hay que ejecutarla? Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una adquisición de un equipo porque tenemos un contrato, entonces, ¿cuál es la base real? Que tenemos el contrato. La decisión es comprar el equipo, ¿correcto? O sea, pues, la primera parte. La segunda, la oportunidad. ¿Cuándo vamos a empezar ese contrato? La máquina, el equipo que vamos a comprar tiene que estar con la debida anticipación. Necesitamos un tiempo para instalar, necesitamos un tiempo para asentar la máquina, necesitamos un tiempo para operarla adecuadamente. Una vez que se ha calculado todo eso, vamos a suponer que sean 30 días antes, entonces tenemos que ejecutar la compra 30 días antes de empezar. ¿Qué pase si lo hace una semana antes o un día antes? Seguramente no va a poder tener la maquinaria perfectamente alineada al momento que empieza el contrato y entonces se perdió la acción. ¿Se dan cuenta? Una decisión que no se toma oportunamente invalida la acción. Lo que queríamos hacer o se retrasa o simplemente no se llega a hacer. Entonces la oportunidad es fundamental. Nosotros siempre ponemos el caso de la medicina, por ejemplo, cuando una persona viene con una peritonitis y dice, ya, correcto, tenemos una peritonitis, hay que operar. Pero la operación tiene que ser inmediata. Si el médico se demora 4 o 5 horas, eso se puede convertir en la muerte del paciente. Entonces, no hubo oportunidad. La decisión fue sobre una base real, la decisión fue buena, hay que operar, pero se demoró y el paciente se le murió. ¿Correcto? Entonces, la oportunidad va a estar estrictamente ligada con los resultados de la acción. Y finalmente, esa decisión tiene que tener una rentabilidad. Y la rentabilidad no siempre, amigos, es en cuestiones monetarias. Volviendo al ejemplo de la medicina, la rentabilidad es de que el restablecimiento del paciente. Esa es la rentabilidad. Entonces, por supuesto, puede haber rentabilidad monetaria, pero también puede haber rentabilidad de imagen por la decisión que hemos tomado. Puede haber una rentabilidad de valores. Hoy que es tan importante cultivar valores dentro de la empresa y esos valores nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a asentarnos en el mercado y a tener credibilidad con nuestros clientes. Muy bien. Pasamos al siguiente. Para hacer todo esto, nosotros necesitamos tener herramientas de gestión. Hay muchas herramientas de gestión, pero hoy día vamos a hablar de las más importantes, con una muy pequeña definición, porque como comprenderán, el tiempo es muy limitado y en realidad podemos hacer una conferencia completa por cada uno de ellos, pero sin embargo hay que guiarse de esto y un gerente debe saber
acá se habla mucho de objetivos, pero ¿cuántos saben qué cosa realmente es gerencia por objetivos? Gerencia por objetivos es primeramente tener metas, objetivos técnicamente definidos y en cuya estructuración han intervenido todos. Uno de los grandes errores es que los objetivos se trazan en la oficina gerencial, solamente el gerente, y luego lo saca. Esos objetivos son la opinión de él. Pero si estamos viendo una cuestión de seguridad, por ejemplo, ¿quién es el que está al día? ¿Quién es el que está todos los días lidiando con esos sistemas de seguridad? Seguramente es la gente de seguridad, ¿verdad? De repente el portero o el guardián que tenemos ahí. Entonces hay que preguntarle. De repente de ahí puede salir una idea genial que nosotros vamos a introducir entre los como parte de los objetivos. Eso también va a generar motivación porque la persona se siente importante, caray. El gerente me ha preguntado, le da una opinión y finalmente mi opinión la tomaron en cuenta y se está haciendo. En eso se basa, por ejemplo, el Kaizen japonés, que es el de las 5 S, conocido como el de las 5 S, ¿no? Incentivan al personal a que les dé su opinión de cómo puede mejorar el trabajo en su puesto. Y luego premian a la mejor idea semanal, quincenal, mensual, anual. Eso hace que en algún momento todo el personal esté involucrado. Como decimos criollamente aquí en el Perú, se pone la camiseta. Si no se ha hecho eso, amigos, no es gerencia por objetivo. Calidad total. También muchos dicen, se habla mucho de calidad, pero ¿qué es calidad total? La calidad total es una herramienta de gestión que nos legó el doctor Edward Deming. Él nos dejó 14 principios básicos para el manejo de una empresa. Esos principios nos llevan a orientar la empresa a un crecimiento sostenido, a una mejora de procesos permanente. Hacia eso apuntan esos 14 puntos que nos dio el doctor Deming y también nos habló de las 7 enfermedades endémicas de la gerencia. Esos son puntos que debe saberlo. Aquellos que deseen, con todo gusto, me escriben al correo electrónico y les puedo alcanzar esos 14 puntos del doctor Deming y las 7 enfermedades de la gerencia, según su propia manifestación. Y van a ver que van a encontrar ahí una serie de indicadores, una serie de apoyo para llevar adelante la gestión de su empresa. Ahora, el benchmarking o referenciación. ¿Esto de qué trata? Se trata de que nosotros debemos observar a las empresas que en el mercado están mejor posicionadas que nosotros, empresas que tienen liderazgo, y tratar de observar qué es lo que hacen bien, por qué están adelante, qué es lo que hacen, cuáles son sus procesos, sus sistemas, sus políticas que precisamente la han puesto en ese nivel. Y esto, mis amigos, una vez que se ha hecho esa observación, no es para copiarlo necesariamente, sino para aplicarlo en la empresa nuestra en la medida de que nos pueda favorecer. Y por supuesto, una vez que tenemos ya una guía por ahí, agregarle cosas de nuestra propia cosecha. Y entonces habremos encontrado una mejoría para la empresa, habremos encontrado un camino para crecer, un camino para seguir adelante con éxito. Esa es la referenciación. La reingeniería. Aquí permítame un paréntesis pequeño nomás porque hay bastante confusión a veces entre reingeniería, reestructuración y reorganización. Veamos, ¿qué cosa es la reestructuración? La reestructuración es cambiar parcialmente las divisiones de la empresa, la estructura orgánica de la empresa, cambiarla parcialmente. Con eso, ¿qué se cambia? Se cambian toma de decisiones, se cambian sistemas
de trabajo que se han venido utilizando, se cambia el sistema de información que se ha venido utilizando, ese tipo de cosas. Eso es reestructuración. Aquí en el Perú la reestructuración es un paso obligado para que se siga en Indecopi cuando la Junta de Acreedores así lo solicita antes de que una empresa sea declarada en quiebra. Esto, por supuesto, solamente en el Perú. Finalmente tenemos el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. El Balance Scorecard o cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que nos permite diagramar a través de un cuadro de mando 4 cuestiones básicas. Lo referido a los accionistas y a la parte financiera. La otra se refiere a la procedimentación de la empresa y la efectividad que puedan tener las distintas funciones, procedimientos, políticas que tiene la empresa. El otro campo es la evaluación del personal y la elevación de su capacidad. Y por supuesto, el último, aquello que es lo que le da ingreso a la empresa, la perspectiva de los clientes. Esas 4 perspectivas se juntan en un cuadro con una serie de metas, actividades que hay que realizar. Estas actividades están entrelazadas entre sí y entre todas finalmente para llegar a la misión, cumplir la misión. Y eso se expresa en una serie de indicadores e inductores. Inductores que nos van a llevar a cumplir la meta y indicadores que nos van a decir el avance, van a cuantificar el avance. Eso a grandes rasgos es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral que se hace definitivamente a través de unos software, pero que pueden estar al alcance de todos. Muy bien, ahora veamos un poco la gerencia en el siglo XXI. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y mucho más ahora con este modelo del nuevo que tenemos que hacer a raíz de la pandemia que está sufriendo el mundo entero. Con esto, lo primero que viene es la extinción del modelo mando-control. Antes de eso, permítame analizar con ustedes el hecho de que esta pandemia lo que ha hecho es ponernos de un día para otro las cosas que ya estaban previstas que iban a ocurrir, pero que probablemente iban a ocurrir paulatinamente en unos 10, 15, 20 años. Pero esto lo ha traído de un día para otro. De manera que ya no hay más que adecuarse rápidamente a lo que vamos a hacer. Porque si no, vamos a quedar atrapados en el pasado, ¿no? Una de esas cosas es la extinción del modelo mando-control. El modelo mando-control fue el que se utilizó casi totalmente hasta mediados del siglo XX. Eso empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se abre básicamente la producción en serie y empezamos a ver el mercado. Empezamos a ver términos que ustedes recordarán, algunos que como yo puedan tener unas décadas encima, recordarán que por ahí salieron por la década del 50, 60, esos términos que esto está de moda. Ahora la moda manda. ¿Por qué? Porque el mercado había cambiado totalmente, ¿no? Entonces había que hacer estudio de mercado para vender. Hasta antes de eso no necesitábamos, porque todo lo que se podía fabricar se vendía. Pero como empezó la explosión de la producción en serie, entonces la ley de oferta y demanda se equilibra hacia la inversa. Ya había más demanda y había menos oferta. Entonces, era al revés, había más oferta que la demanda. Entonces, teníamos que ver cómo hacemos para vender. Entonces, nacen los estudios de mercado y nacen los estudios de demanda. En este sentido, el modelo mando-control, que era un modelo autoritario, heredado de las instituciones castrenses y del clero, a quienes, por supuesto, hasta el día de hoy les da resultado,
Pero era un modelo que no está hecho pues para la actividad civil, no está hecho para la actividad empresarial. Pero se usaba porque era fácil. Se daba órdenes y la gente cumplía. Entonces, unos cuantos daban las órdenes, los demás la cumplían. El autoritarismo estaba de moda. Y eso hacía también de que se demore en crecer. Las eras tecnológicas se demoraban siglos. Recordemos la última, por ejemplo, el telégrafo, duró 180 años. ¿Cuántas personas nacieron y murieron dentro de esos 180 años conociendo solamente el telégrafo como medio de comunicación? Entonces, el mundo se movía casi imperceptiblemente, casi lentamente. No se notaba, ¿no? Entonces, ahí el mando control era fácil. Usted me hace esto y ya se acabó. Era casi como un cliché que había. Pero con el avance tecnológico que hemos tenido, y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, la gerencia en sí, como estudio avanzado de administración, de gestión, alcanza niveles sorprendentes. Hoy tenemos en las librerías y en Internet información abundante sobre dirección y gerencia. Y eso ha hecho que este modelo mando control ya pase al olvido, porque hoy en día usted no le puede dar órdenes a alguien que sabe más que usted. Y cuando nosotros gerenciamos, la mayoría de los que trabajan para nosotros en cada puesto de trabajo, por la especialización que hay, pues saben más que nosotros de eso. Entonces no podemos estar haciendo el sistema de mandar. Tenemos que cambiar por dirigir, por orientar. El avance, el conocimiento y la mayor especialización es una consecuencia de eso. El conocimiento, y por eso este siglo XXI ha sido denominado la era del conocimiento y de la asociatividad. Porque el conocimiento avanza, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Esas eras tecnológicas que en los principios de la humanidad duraban siglos, fueron bajando, como los conté, a 150 años, 100 años, y fue bajando hasta convertirse, después de mediados del siglo XX, se bajó a 5 años, una era tecnológica. Y hoy en día estamos viviendo una era tecnológica de 1 año o de menos. Ustedes lo ven cuando van a hacer alguna compra, algún equipo sofisticado, se van a dar cuenta que cada 6 meses ya tenemos una tecnología total. Antes, la máquina era la que pasaba a ser obsoleta, el hombre nunca, ahora es al revés. Ahora somos nosotros, amigos, que si no estamos actualizados, no estamos al día con el avance tecnológico y con todos los cambios que se dan en la parte legal, tributaria, etcétera, dentro del entorno que mueve a nuestra empresa, somos nosotros los que pasamos a ser obsoletos. Porque el avance del conocimiento y la mayor especialización nos está llevando a eso. Entonces, el gerente dentro de este contexto tiene que reordenarse también para aprender a dirigir. Pensar, analizar, dirigir. Ese tiene que ser el decálogo que tiene que tenerlo bien en claro. Otra cosa que va a definir la gestión gerencial es la información como elemento clave. La información, mis amigos, existe en abundancia y la tenemos casi todas en la empresa. Lo que pasa es que no la sabemos. Está mal orientada o simplemente no se utiliza. Simplemente no sabemos lo que tenemos. No sabemos a veces por dónde vamos. Y es porque no tenemos objetivos, no tenemos metas claras. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a un enredo que paraliza, paralizante y muchas veces declinante. Entonces, la información tiene que ser un elemento clave. ¿Cómo se hace esto? Con algunas preguntas básicas. La primera, el gerente tiene que preguntarse, decir, ¿qué información necesito yo? ¿Quién me la debe dar? ¿Cómo me la debe dar? ¿Y en qué marco temporal me lo debe dar? Esa es una información que la necesito diario, la necesito semanal, quincenal, mensual, semestral.
Tiene que definir qué información necesito y quién me la va a dar, cómo me lo va a dar y en qué tiempo. Y la segunda, tan importante como la primera, ponerse a pensar, decir, ¿qué información debo darles yo a ellos para que cumplan esa función? Aquí se van a desterrar muchos paradigmas porque piensan de que las cosas de manejo de la empresa solamente las debo saber yo y lo demás no. Entonces, ¿cómo te puede ayudar? ¿Cómo nos pueden dar lo mejor de sí nuestros colaboradores si no conocen hacia dónde vamos? Y si no conocen por qué queremos ir hacia acá, porque lo tenemos guardado bajo 7 llaves. No, hay que sacarlo. Obviamente habrán cosas que por su delicadeza, por su naturaleza, serán de estricto manejo gerencial y estarán ahí guardando una confidencialidad. Pero eso no es todo, la empresa será un 10%, 15%. El 80% más debe ser abierto. Entonces, esa información que el gerente debe darle a su personal, a su gente, para que ellos estén enterados y sepan realmente por qué se están haciendo las cosas y hacia dónde apuntan esas acciones que están realizando. Esta información resulta clave hoy en día, que se han roto las fronteras comerciales. Hoy día ya la competencia es mundial. Y por otro lado, hoy en día también tenemos de que ya no trabajas solamente en tu zona. Anteriormente la empresa era de su barrio, del distrito o de su ciudad. Hoy en día todos son transnacionales. Una bodega de barrio puede estar vendiendo artículos que se han producido en distintos puntos del mundo. Ustedes verán que hay muchas compras que se hacen por internet. Alguien le dice, oye, mira, me he comprado esto. Y tú le dices, ¿y dónde? Ni sabe. Ah, no, lo compré por internet. ¿Se dan cuenta? Al público, al cliente, hoy en día ya no le interesa quién ni dónde lo produjo. Le interesa quién le está vendiendo un artículo mejor de acuerdo a sus posibilidades de adquisición. Y él lo compra. Entonces, para eso la información es básica. Tenemos que llegar. Eso es el nuevo movimiento de las nuevas generaciones. Y si queremos vender, si queremos mantenernos, tenemos que darles lo que ellos desean. Mantener esos clientes satisfechos, porque el cliente satisfecho es el que va a regresar. Y ese cliente es el que realmente le va a dejar la rentabilidad a la empresa. Y eso se tiene que cuidar como oro. ¿Cómo? Con información. Ahora veamos los retos de la era digital. Como hemos visto, ¿qué nos ha traído con esta pandemia? Como volvemos a decir, hemos dado un salto al futuro, 15, 20 años. De un momento a otro hemos empezado con la educación a distancia. De un momento a otro hemos empezado con las ventas en delivery. Y una actividad, ojo con esto que es el futuro, la distribución masiva. La distribución viene a ser, de hoy en adelante, uno de los puntos críticos para el crecimiento de una empresa. Y el gerente tiene que concentrarse mucho para ver cómo puede satisfacer, porque finalmente, de repente, puede resultar fácil vender por internet. Vamos por las redes, ofrecemos, perfecto, nos salieron compradores de aquí, de más allá, de Arequipa, del norte, del sur, por ahí salió un boliviano que también quiere lo nuestro, un argentino, qué sé yo. Ya muy bien, funcionó la internet, ya vendió usted. Ahora la gran pregunta, ¿y cómo le hace llegar el producto? Entonces la distribución ha pasado a ser, amigos, la función fundamental para el crecimiento de una empresa de aquí para adelante. Y en eso es que los gerentes tienen que tomar mucho cuidado y ver de qué manera van a satisfacer a sus clientes y, por supuesto, vender más y ganar más. Ahora, amigos, quiero referirme a la gestión de recursos humanos en una forma especial, porque la gestión de recursos humanos es vital en este siglo XXI, absolutamente vital. Una pequeña referencia.
Cuando vino la revolución industrial, vino el empoderamiento de la máquina. Hemos tenido muchísimo tiempo donde las empresas se valoraban por su infraestructura y su maquinaria y equipo que tenían. Perfecto, eso fue perfecto. Hasta que vino la revolución informática. La revolución informática nos abre una serie de campos y en realidad la revolución informática no cambia cómo hacer las cosas que hay que hacer. Seguimos haciendo las mismas cosas, pero con un ahorro descomunal en tiempo y en costo. Antes, por ejemplo, para hacer los planos de un edificio, un equipo de dibujantes de 8 o 10 seguramente se demoraban 3 o 4 meses en hacer los planos para un edificio de pequeño nomás, de 15 o 20 pisos. Hoy en día eso, con el avance tecnológico y los sistemas informáticos que disponen los ingenieros y arquitectos, le pueden hacer ese trabajo en un día, en 2 días. Tener el diseño completo de todo el edificio y en todos los aspectos. Servicios, instalaciones y todo lo demás. Y hasta le sacan ahí su modelo con el color y todo, cómo va a ser, qué bonito. O, mucho más si quieres una casa en un ratito, en media hora te dice, tu terreno, ¿cuánto es tanto? En media hora te dice, mira, ¿así sería tu casa? No, yo quiero más grande la cocina. Ya, así, y ya lo tiene, en media hora. ¿Y cómo la va a pintar? Miren, y sale en la pantalla su futura casa en cuestión de media hora. Entonces, eso hace que ha hecho posibles la persona humana, amigo. La revolución informática lo que ha traído es nuevamente el empoderamiento de la persona humana en su máximo nivel. Por eso hablaba hace un momento de que hoy en día somos las personas los que podemos quedarnos obsoletos si no estamos actualizados. La máquina sigue siendo importante, pero piensen en una cosa. Una máquina de las mismas marcas, características y todo lo demás, sin embargo, rinde diferente en diferentes empresas. Pero dice, oiga, ¿pero por qué? Si la máquina es la misma marca, las mismas características, técnicas y todo lo demás. ¿Por qué acá rinde más? ¿Y por qué es diferente el rendimiento en 2 o 3 empresas? Por el factor humano. ¿Quién va a operar esa máquina? ¿Quién la va a programar? ¿Quién la va a controlar? ¿Y quién le va a hacer el mantenimiento y reparaciones? Ese quién es el que define la operatividad y la capacidad de producción que le va a dar esa máquina. Las máquinas son igualitas, pero producen diferente. Es la persona humana la que hace la diferencia. Entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar hoy en día a nuestros recursos humanos, porque son los que verdaderamente van a crear la riqueza, son los que verdaderamente van a llevar la empresa hacia un futuro promisorio. Entonces viene una pregunta. Hoy en día, ¿tenemos empleados o asociados? Porque como vuelvo a decir, ya el sistema de mando-control ya se fue. Ya no hay que yo te ordeno. Pero la persona que viene con un conocimiento especializado, obviamente sabe mucho más que nosotros, que cualquier gerente, porque es su especialidad. Usted tiene una metalmecánica, correcto, viene un tornero, usted no va a saber más de tornería que ese técnico. Entonces, ¿cuál es la labor del gerente? Ver cómo le saco el mayor provecho a la capacidad, conocimiento y experiencia que pueda tener este señor en el manejo de ese torno para que mi empresa pueda alcanzar un nivel de liderazgo con relación a las demás empresas del rubro. 1. 2. Hay que cuidarlo. Para cuidarlo hay que hacer, como dice Deming en Calidad Total, motivación. Hay que motivar, hay que tenerlo motivado. Porque la motivación es la base fundamental de ¿cómo podemos llamar? El apego que le tiene el trabajador a su empresa, el compromiso que adquiere con su empresa.
Nosotros que hacemos asesoría, consultoría empresarial, podemos decirles que cuando se hace un análisis personal y usted le pregunta a las personas por qué trabajan, le van a dar las respuestas más sorprendentes. Quizás todos ustedes estarán pensando ahorita, ¿trabajan pues por el sueldo? No. Cuando usted le pregunta por qué trabaja, nunca le dice por la plata que me pagan a fin de mes. Le van a dar una serie de razones diferentes. Porque quiero ser mejor, porque quiero darle mejores cosas a mi familia, porque quiero superarme, porque quiero ser importante, porque quiero que me tomen en cuenta. Todo eso se aúna cuando esa persona tiene un conocimiento especializado. Tenemos que pensar que ese conocimiento viene con la persona y se va con ella el día que se vaya a la empresa. El conocimiento no es algo que se va a quedar. Entonces, es un grave error, a veces de muchos, he conocido muchos empresarios que dicen, yo no capacito a mi gente porque pues los capacito y quieren ganar más, entonces no lo capacito, pues. Imagínense qué pensamiento tan estrecho, tan obtuso. Tú lo capacitas para que genere una mayor productividad, para que genere una mayor calidad. Entonces, si un trabajador que ha sido adecuadamente capacitado genera un mayor rendimiento, una mayor productividad y por consiguiente una mayor rentabilidad, es justo también que se le dé una retribución por lo que está haciendo. Entonces, al no tener ese criterio amplio, el gerente prefiere no darlo para no pagarle más. Cuando el problema no es el dinero, el problema es la persona. Si la persona está motivada, esa persona va a rendir el doble o el triple. En cambio, en la medida que se le restringe, en la medida que no se le da las mejores condiciones de trabajo, no se le da la motivación, no se le da una capacitación adecuada, ¿qué estamos haciendo? Estamos matando a la empresa. Mientras no se cambie ese pensamiento que tienen muchos de nuestros amigos empresarios, las cosas van a seguir igual. Esa es una de las razones, amigos, porque especialmente en la micro y pequeña empresa, acá en el Perú, no crecen. ¿Cuántas micro o pequeñas empresas han llegado a ser grandes empresas? Creo que ninguna. Por ahí una que otra que llega a ser mediana empresa. Pero después tenemos un amplísimo rango de más del 90% de empresas que crecen, se mantienen mientras está vivo el dueño, el creador, y también desaparecen con su creador. Por esa razón, porque no se hizo empresa, porque no se hizo gerencia. Se manejó las cosas porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me gusta, y con eso nunca va a haber crecimiento. Finalmente, amigos, hay que hablar de hoy en día todo es integral. Lo integral viene con el pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Aprender a mirar el bosque y no el árbol que tienes acá adelante. Es como el ejemplo que ponía hace un momento cuando dice, ¿por qué lo voy a capacitar? Después me va a pedir más plata. No, entonces no lo capacito para seguirle pagando poco. Está mirando el árbol. En este momento, él no quiere aumentar. Lógico, si lo aumenta en este momento, seguramente va a tener problemas ¿no? Pero si le va a aumentar más adelante, cuando ya esté capacitado y cuando ya le esté generando mayores ingresos, entonces, como decimos criollamente, del mismo cuero salen las correas. Eso es pensamiento sistémico. Dejar de mirar el árbol, mirar todo el bosque. Y cuando miras todo el bosque, te vas a encontrar toda la gama de posibilidades que tú tienes para mejorar y para llevar adelante y lograr los objetivos que te has propuesto. Muy bien. En ese sentido, yo les invito a que visualicen su empresa como una mesa de 3 patas. Obviamente, si en una mesa de 3 patas, una de las patas es de diferente tamaño que la otra, o las 3 son de diferentes tamaños, seguramente no le va a servir absolutamente de nada, ¿verdad? Perfecto. ¿Y eso por qué? ¿Cuáles son esas 3 patas?
la administración, la producción y la comercialización. El gerente tiene que preocuparse que esas tres áreas fundamentales de la empresa tengan un crecimiento paralelo. Si tenemos una buena producción, tenemos que tener una buena base administrativa para respaldar esa producción, porque dentro de la base administrativa está la logística, por ejemplo. Entonces, los insumos de buen precio y de buena calidad van a hacer que mejore nuestro sistema de producción. Entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Un buen sistema financiero, contable, información permanente, todo eso nos da una buena base administrativa. Ya tenemos una buena producción, tenemos una buena base administrativa y hay que vender. Entonces, la tercera parte de la comercialización, las ventas. Si no vendemos, no hacemos nada. Consecuentemente, el gerente con un pensamiento sistémico tiene que estar pensando en que la empresa debe estar adecuadamente estructurada. Su base administrativa, su producción y su comercialización. Por si acaso, producción es todo aquello que es la razón de ser de la empresa. De repente muchos toman producción solamente a los procesos industriales. No, una empresa de servicios, ¿qué produce? Produce servicio precisamente. ¿No es cierto? Entonces, ese es el quehacer fundamental de la empresa, es la producción. Y tenemos que vender. Lo que hacemos hay que vender, porque si no, no tenemos empresa. Esa es fundamental. Otro punto, el precio define el costo. Todos saben, inclusive así nos han enseñado en la doctrina económica, de que queremos producir algo, sumamos cuánto nos costó, tenemos el costo, le agregamos una utilidad, le agregamos los impuestos y ya tenemos el precio. Muy bien, eso funcionó hasta fines del siglo pasado. Pero hoy en día, vino con la segmentación, con el cambio de la conducta del mercado, esto cambia. Las generaciones que fueron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué cambió todo con la generación de los llamados baby boomers? El boom de los bebés se dio por el mismo hecho de que millones de jóvenes murieron en la Segunda Guerra Mundial, como que el mundo quiso repoblarse nuevamente, y las familias, ustedes recordarán, en ese tiempo de 7, 8 hijos era normal. Por eso se llamó esa generación la generación de los baby boomers. Muy bien. Después de los 80, ha venido una nueva generación que son los millennials. Estas generaciones, junto con ellas, ha venido la segmentación. El mercado ya no es único, el mercado ahora está segmentado. Entonces tenemos que trabajar con el segmento de mercado que queremos atender. Y tenemos que sujetarnos primero cuánto puede pagar. Y luego nosotros brindarle algo que él pueda pagar. Entonces, se ha invertido esta ley económica de que el costo define el precio. Ahora es el precio el que define el costo. Los chinos observaron muy bien esto. Los vehículos, camionetas y de carga liviana, pues tenían un precio mínimo, promedio de $15,000 en el mundo. Los chinos se dieron cuenta de que había una inmensa franja de mercado que no podía acceder. Y eso lo saben, lo habrán visto todos ustedes. Salieron los automóviles, pequeñas furgones, etcétera, a un precio promedio de $1,000. Y fue un boom. Porque, obvio, yo quiero tener un vehículo, pero no puedo pagar 15, pero sí puedo pagar 10. Carambas, tengo un carro. El precio define el costo. Esa es una de las razones porque la China se ha ido arriba económicamente, ¿no? El manejo de eso es fundamental. El otro punto, motivación, capacitación y productividad, ya lo hemos hablado, ¿no? En parte, ¿no? Tenemos que siempre tener a nuestro personal motivado,
capacitado, porque nos va a generar productividad. Y con la productividad viene la rentabilidad. Por si acaso, para los que no conocen qué significa productividad, productividad significa hacer más gastando lo mismo o hacer lo mismo pero gastando menos. Así de simple, ¿no? Antes había un principio que decía maximizar la producción, minimizar el costo. Se pueden cambiar los términos, pero como digo, casi las cuestiones de fondo no cambian. Ahora bien, la estrategia como base fundamental de desarrollo. La estrategia, mis amigos, precisamente es la función inherente al gerente, porque la estrategia nos dice cómo vamos a hacer las cosas. Y más importante que eso aún, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, hemos hablado de las herramientas de gestión. Las herramientas de gestión nos dicen cómo debemos hacer las cosas, pero no le dice qué debe hacer. Ese qué debes hacer, esa es la labor fundamental del gerente. ¿Qué voy a hacer? De mil formas me pueden decir cómo hago las cosas, correcto, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo se hace un informe contable, cómo se maneja, cómo manejamos la información financiera de un balance, de un análisis financiero, y mil cosas más. Eso es fácil de enseñar. Pero el qué hacer, está inherente en el gerente. Él es el que decide qué es lo que hay que hacer. Y como hablábamos, en el momento de la toma de decisiones, cada decisión que va a adoptar va a impactar directamente en la estructura de la empresa, para bien o para mal. De manera que la estrategia es fundamental. Para ello, por supuesto, se puede asesorar. Habemos profesionales, asesores de distintas especialidades que podemos ayudar al empresario. Pero recuerden una cosa. El mejor asesor no hace buen gerente a un mal gerente. O sea, el asesor no fabrica gerente. El asesor lo que puede hacer es dar recomendaciones, apoyar, diagnosticar, mirar, decirle esto se debe hacer, esto está yendo mal, en fin. Pero ¿quién toma la decisión? Es el gerente. Es el único. Porque es el momento supremo de la gerencia, tomar una decisión. Esto se grafica básicamente, por ejemplo, cuando vemos una película como el Titanic, ¿no? Al momento que ocurre el choque, llaman al capitán, y en ese momento asume el capitán el mando supremo, y nadie absolutamente cuestiona las órdenes que se dan. En ese momento el capitán dice, hagan esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces, y cada uno cumple al momento. Porque es en los momentos difíciles donde el gerente tiene que tomar la rienda de todo y tiene que decidir en todo. Y ahí es donde va a demostrar toda su capacidad. Recordemos, amigos, que cuando no se tiene ese criterio adecuado, cuando no se tiene esa estrategia, cuando no se tiene un modo cabal de tratar al personal, de tratar a los clientes, de tratar a los proveedores, significa simplemente que no se ha alcanzado la madurez gerencial, significa que esa persona todavía no tiene el nivel para desarrollar la gerencia. Todas estas acciones, para terminar, nos obligan a pensar, analizar, decidir con el más alto nivel conceptual y un pensamiento sistémico. Es hora de cambiar, dejar la rutina del pasado y subirse al tren de la modernidad, que es lo único que nos va a llevar a buen puerto, es lo único que va a hacer que la empresa crezca y que la empresa pueda alcanzar las metas y objetivos que nos hemos propuesto y poder decir en algún momento, caray, creo que no lo hice tan mal, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien.
hemos escuchado las palabras y la brillante exposición del doctor Garay. Vamos a hacer la dinámica, la rueda de preguntas. Por favor, los amigos que nos están escuchando o deseen hacer alguna pregunta, el doctor con todo gusto las va a resolver. Háganlas a través del chat de aquí del Facebook. Las preguntas me las entregan en un papelito. Acá tengo mis colaboradores. Yo hago la pregunta y el doctor las contesta, y en una forma que pueda alcanzar el tiempo para que se pueda terminar un poco entre poco tiempo esta charla, ¿no? Aquí me están alcanzando ya las preguntas. Doctor, aquí le envío la primera pregunta. Dice, Carmen Bedoya pregunta, ¿cuáles son los tips que debe tener un gerente en relación a su personal? Muy bien. Gracias a nuestra distinguida amiga Carmen por la pregunta. Como lo hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener bien claro cómo se maneja la administración de personal. Y tiene 3 fases fundamentales: la selección, la inducción y la capacitación. Entonces, para seleccionar, cuando queremos contratar un trabajador nuevo, uno más, lo primero que hay que hacer es el análisis de la tarea. Analizar qué cosa va a hacer. Realmente, ¿qué va a hacer? Por eso el gerente tiene que pensar, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer esta persona? Va a hacer esto, 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 esto. Lo ha analizado bien, con el más alto nivel conceptual. Luego dice, ¿todo esto insume 8 horas de trabajo? De repente no. Entonces, la decisión, para empezar, se toma a medio tiempo. Si no, bueno, si tenemos funciones que lo van a tener ocupado las 8 horas, se hace la contratación, ¿correcto? Necesitamos esa persona. La segunda condición fundamental es el perfil. ¿Qué tipo de persona necesitamos para este puesto específico? Debe ser joven, mayor, no importa la edad, género, pues tiene que ser hombre, tiene que ser mujer, puede ser cualquiera de ellos. Tiene que tener determinada profesión, determinada especialidad, determinada experiencia, o no necesita nada de eso. Una vez que nosotros hemos resuelto todos esos factores y tenemos a la persona que ya está ahí, viene el proceso de inducción. La inducción es fundamental, mis queridos amigos, porque ahí se le va a enseñar lo que va a hacer y que lo haga bien. Como dice el doctor Deming en uno de sus puntos de calidad total, dice, al personal tú no lo contratas para que se equivoque. Tú no lo contratas para que haga mal las cosas. Tú no lo contratas para que después que haya hecho una cosa tenemos que hacerla de nuevo porque la hizo mal. Para eso, en el proceso de inducción, uno tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y ese proceso de inducción debe hacerlo el mejor de lo mejor, el gerente junto con los mejores. Ustedes habrán observado que muchas veces entra una persona nueva y quien le enseña es la persona que hace un trabajo parecido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos degradando el conocimiento, porque esa persona le va a decir lo que él cree, lo que él piensa, y de repente hasta puede tener celo, dicen, no le enseño todos los secretitos, porque después no vaya a ser que este sube y a mí me sacan. Entonces, ese es el error. Una vez que ya hemos hecho esa inducción adecuadamente y está trabajando, entonces tenemos que motivar. El trabajador motivado es el que genera los mejores resultados. Y motivación no necesariamente es darle más dinero. Es importante, por supuesto. Pero a veces la motivación va en distintos puntos. Una persona que termina un curso, que termina algo, darle una felicitación,
la palmada, recordarse de su cumpleaños, tomar 5 minutos, comprar aunque sea un pastelito chiquito y juntar a todos los compañeros, desearle un feliz cumpleaños. Eso es motivación. De repente nos enteramos que uno de nuestro personal ha tenido un bebé y a nadie le importa. ¿Por qué no felicitarlo, hacerlo? Gastar una pequeñez, aunque sea un chupón y una flor, con una tarjeta y enviársela a la señora. Eso es motivación. Ah, dice la señora, el señor gerente de la empresa se acordó de mí, me envió unas felicitaciones, le regaló esta cosita a mi bebé, me mandó esta cosita. Esa es motivación. Ese trabajador va a venir al día siguiente y le va a trabajar con mayor ahínco. Y permítame una pequeña anécdota, con el permiso del ingeniero Figueroa. Sí, adelante, doctor. Las cámaras son tuyas hasta mañana. Un análisis de personal. Y yo le pregunté a su jefe de taller por qué trabajaba en la empresa. ¿Y saben lo que me contestó? Yo trabajo en esta empresa hace 18 años, señor, me dijo. Y he tenido oportunidad de irme, inclusive ofreciéndome más, y no me he ido. ¿Por qué? Porque en 18 años el gerente nunca dejó que yo me vaya el sábado sin mi sobre. De manera que yo podía disponer de mis dineros. Yo sabía sagradamente que ese dinero me llegaba el día sábado y yo podía disponer. No me fui a otras empresas porque me enteraba que a veces llegaba el sábado y no le pagaba. Le pago el lunes. El lunes venía, le pagaba una parte. Le pago el martes, le pagaba el miércoles. Y él no quería vivir esa zozobra. Yo prefiero ganar menos, pero yo sé que el sábado lo que yo gano me lo voy a llevar. Eso es motivación. Eso es tener un personal motivado. Bien, doctor. Tenemos una serie de preguntas adicionales. A ver si la podemos resumir un poquito. Carmen Bedoya está muy interesada. Voy a continuar en forma cronológica. ¿Qué características tiene un gerente? ¿Qué características tiene un gerente? Decía. Como hemos explicado, ¿no? Un gerente debe tener 3 condiciones: condiciones de criterio, condiciones de mando y condiciones de carácter. El criterio sirve para la toma de decisiones, que es la labor fundamental y por excelencia de un gerente. Por eso no me cansaré de decir que la labor del gerente es básicamente pensar, analizar, crear, definir estrategias. Ese es el trabajo. Y mirar todo lo que está pasando. No solamente dentro de la empresa, sino también afuera. Porque la empresa en sí es un centro de costo, porque insume gastos, o no. Hay que pagar personal, hay que pagar la luz, el agua, los servicios, hay que pagar esto, hay que pagar los impuestos, hay que pagarle al asesor, al contador. Es un centro de costo. ¿Dónde está la utilidad? La utilidad, mis amigos, está en el cliente que le hizo la transferencia de dinero y ese dinero ya está en su cuenta. Esa es la rentabilidad. Entonces, se dan cuenta que es un cliente satisfecho el que genera rentabilidad. Por eso el gerente tiene que ser versátil, tiene que mirar, como he dicho, el bosque y no solamente el árbol. Muchos gerentes se preocupan de la parte interna de la empresa, que la empresa funcione bien, pero no le importa cómo está, qué opinión tienen los clientes. No le importa si se está haciendo una buena calidad de atención, una buena venta y más que todo un buen servicio de postventa. Entonces, eso es lo que hace que tengamos clientes satisfechos. Y un gerente tiene que cuidar todo eso, tiene que mantener ese equilibrio y estar permanentemente viendo que todas las cosas marchen paralelamente, que todas las cosas vayan hacia el objetivo que tenemos y que todos y cada uno cumplan su función y lo cumplan a cabalidad. Previa motivación, por supuesto, previa capacitación. Eso Muy bien, doctor. juicio, el criterio de un gerente. Y si no se exhibe eso, como vuelvo a repetir, seguramente todavía no tiene la experiencia de vida para ejercer la gerencia. Doctor, creo que parece que estoy perdiendo el audio.
Sí, pero ¿me escucho bien? Allá. Y continúo con las preguntas. Ella misma nos pregunta qué diferencia hay entre gerente y emprendedor. Yo creo que podríamos agregar incluso qué diferencia hay entre gerente, emprendedor y gerente. Entre gerente, emprendedor y dueño, por último, ¿no? Porque aparentemente no es lo mismo, ¿verdad? No, definitivamente. El emprendedor es un empresario. Y el empresario no necesariamente gerente, podemos, especialmente con empresas grandes, ¿no? Puede nombrar a otra persona como gerente. Entonces, el gerente es el que maneja la empresa en sí, ya la empresa constituida en base a los objetivos y las metas que ya se han trazado y le toca gestionarlo. Ese es el gerente. El emprendedor es aquel que mira y dice, ¿dónde puedo hacer? ¿Qué puedo crear acá? El emprendedor es aquel que es capaz de crear algo donde no hubo nada. Por eso mi mayor respeto a los emprendedores y a los empresarios MIPE, porque le dieron valor y le dieron vida a aquello que no tenía. Y porque fueron parte de la solución y no parte del problema. Ellos son los que no esperan que el gobierno le venga a resolver su problema, ellos lo resuelven. Por esto, mi respeto a los señores empresarios, señoras, damas empresarias, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, ellos son capaces de crear y de darle vida a aquello que no tenía. Eso es un emprendedor, eso es un empresario. Un gerente es el que maneja ya la empresa que ya está hecha. Muy bien, doctor. Con- Continuamos con las preguntas. Parece que hay un desfase, ¿no? Doctor, ¿me está escuchando? Sí, sí. Allá. Continuamos con las preguntas. Entonces, hay una pregunta acá muy interesante. A ver, la voy a llevar. Acá dice, Oscar Yupari nos pregunta, cuando el gerente se da cuenta que ha perdido el control sobre su empresa, referente, ¿qué medidas debe tomar? Bueno, interesante la pregunta, porque por lo menos demuestra de que el gerente está demostrando criterio y está demostrando que se ha puesto a pensar y se ha dado cuenta precisamente que las cosas se le están yendo de las manos. En este momento es vital que el gerente pida ayuda a un asesor de gestión, a un profesional especializado para que lo ayude, lo apoye en el arduo trabajo de reestructurar la empresa y volverla a su cauce normal. Para eso hablamos de si es necesaria una reestructuración, es una reorganización o hay que hacer una reingeniería completa. Hoy en día, por ejemplo, si el problema está dado por esto del COVID, lo más recomendable es hacer una reingeniería, porque la reingeniería es hacer un cambio total. Olvidarnos de todo lo que fue hasta ayer y empezar hoy día de nuevo. Empezar hoy día haciendo una nueva estructura orgánica, nuevas funciones, nuevos procedimientos, nuevos sistemas, y hacerlo todo nuevo con el criterio de crecer, con el criterio de mejorar y con el criterio de ganar más. Esa sería la respuesta. Buscar un asesor. Muy bien, doctor. Acá tengo otra pregunta interesante. Ivonne Lara Campos nos pregunta, ¿qué actitud debe tener un gerente frente a una huelga sindical? ¿A una qué? Huelga sindical. ¿Qué actitud A una debe huelga tener sindical. un gerente a una huelga sindical? Bueno, ahí hay dos factores, ¿no?
La huelga sindical generalmente se origina por exigencias de mejores condiciones de trabajo. Ahora bien, dentro de eso el gerente simplemente tiene que, una vez más, pensar, analizar y ver si tiene razón. Y lo primero que hay que hacer para resolver conflictos, lo primero que tiene que aprender un gerente que quiera resolver conflictos es ponerse en el otro lado. Como decimos criollamente, ponerse en el pellejo del otro. Y cuando uno se pone en la posición de la otra parte, uno a veces se entiende. A veces estamos negociando algo y digo, si yo fuera gerente de esta empresa, yo también pediría lo que él está pidiendo. Entonces no me está pidiendo una cosa descabellada. Entonces veamos cómo matizamos, cómo mezclamos, cómo sacamos algo que lo pueda dejar satisfecho a él y también a mí. O sea, a su empresa y a mi empresa. En este caso igual. Cuando los trabajadores se van a una huelga, uno tiene que pensar primero por qué. ¿Por qué se genera la huelga? ¿Qué los ha motivado a tomar esa medida extrema? ¿Y por qué no se resolvieron esos problemas antes? Una vez que el gerente se ha contestado esas mismas preguntas, tiene que ver qué puede resolver. Obviamente a veces en la huelga te piden más y eso es natural, ¿no? Cuando quieren 100 te piden pues 180, ¿no? Pero tú, si te pones a pensar, dices, efectivamente, si yo fuera él también, yo por lo menos 100, pues porque ahorita con lo que tengo no me alcanza. Entonces, nos ponemos a ver de qué manera podemos nosotros equilibrar las cosas y hacer que la empresa no salga muy golpeada y que los trabajadores, digamos, se sientan conformes con lo que han conseguido. Ahí juega mucho la muñeca, la experiencia gerencial de cómo negociar. Esa es otra de las condiciones básicas de un gerente, tiene que saber negociar y para eso tiene que tener cabeza fría, para eso tiene que tener mucha capacidad de análisis, de pensamiento, no dejarse llevar por las pasiones. Como decimos, el gerente que gobierna con el corazón o con el hígado es un gerente muerto. Se gobierna con el cerebro. Tenemos que ver, ¿es o no es? ¿Es real lo que pide o no? Si es real, hay que ver de resolverlo, en la medida de lo posible. Y van a ver que siempre se entiende. Yo he participado muchas veces en esta cuestión de los pliegos sindicales en una empresa, por supuesto, muy grande, ¿no? Y siempre había ese tira de afloja, pero finalmente llegábamos a un entendimiento, ¿no? Llegábamos a un entendimiento. Te doy esto, esto no puedo. Porque ellos también son seres pensantes. Entonces, esto no puedo por esto y por esto. No me pidas un imposible. Esto sí te puedo dar. Ahora, de esto que me pides te puedo dar hasta acá, más no puedo. Por esto y por esto. Entonces, pero también necesito que ustedes me pongan más fuerza, pues, ¿no? Me ayuden a sacar esto adelante. Necesitamos más productividad, necesitamos más compromiso. Entonces, a veces el sindicato dice, sí, tiene usted razón. Pero vamos a poner a nuestra gente también que le ponga más compromiso. Porque así mejoramos la productividad. Al mejorar la productividad, mejoramos la rentabilidad. Y cuando hay mayor rentabilidad, pues hay mayor distribución de la riqueza para todos. O sea, empatía de ambos lados. Definitivamente. Doctor, tengo parece que es ya la última pregunta. No dice el nombre, pero es un parejino. Dice, pregunta, ¿es requisito que un gerente tenga habilidades blandas? Y si es así, ¿cuáles serían? Le repito la pregunta. ¿Qué? Dice, ¿es requisito que un gerente tenga habilidades blandas? Y si es así, ¿cuáles serían? Perfecto. Esas habilidades blandas que hace mención nuestro amigo son precisamente
las que generan la motivación. Nosotros tenemos que tener un principio como gerentes, es decir, ¿qué doy? Tenemos que tener perfectamente claro que una obligación genera un derecho. Entonces, si queremos que rindan más, le estamos dando todos los elementos de condiciones de trabajo, de sueldo, etcétera, para que rindan más. Entonces, si no les estamos dando eso, mal podríamos exigirles más. Entonces, en la motivación está esa parte blanda de carácter, como decía hace un momento, saludarlos el día del cumpleaños, saludarlos cuando nace un bebé, saludarlos cuando cumplieron una meta, terminaron un estudio, qué sé yo, una serie de cosas el día del cumpleaños. Si por ahí sabemos que su aniversario de bodas, hacerle un pequeño presente por su aniversario de bodas, eso es la motivación. Y con eso no estás demostrando ser blando, al contrario, lo que estás demostrando es que eres un gerente capaz, que eres un gerente que ha alcanzado madurez gerencial. Porque así como le das, también tienes el derecho de exigir el cumplimiento de la norma. Como dice Deming en su Tratado de Calidad Total, no contratamos a la gente para que se equivoque, ni contratamos a la gente para que no cumpla con sus obligaciones. Entonces el gerente tiene que ser duro, inflexible, para exigir el cumplimiento de la norma, exigir el cumplimiento de las funciones y las responsabilidades que le corresponde a cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo. Pero también tiene que demostrar nobleza y tiene que demostrar su carácter humano en los momentos que el trabajador lo necesita. En uno de los posgrados, por ejemplo, resultó que un trabajador vino y se le moría un niño. Entonces pidió a Recursos Humanos un préstamo. Le dieron. El niño necesitaba algo más para salvarle la vida. Entonces le negaron. Entonces el trabajador se puso a llorar. Le dijo, mi vida la estoy dejando en esta empresa. ¿A quién le voy a pedir? Es la vida de mi hijo. No le estoy pidiendo para una cerveza ni para una fiesta. Le estoy pidiendo para salvarle la vida a mi hijo. En ese momento el gerente tiene que demostrar. Sí, está bien, ya te presté, de acuerdo a la norma de la empresa te podía prestar un sueldo, 2 sueldos, pero ahora tú me estás pidiendo 4. No, pues. Como resultado, de acuerdo a este problema que nos plantearon, ¿no? El niño había fallecido porque la empresa no le dio el préstamo. ¿Se imaginan ustedes qué motivación podría tener ese trabajador cuando su empresa le negó un préstamo para salvar la vida de su hijo? ¿Qué clase de gerente tenía esa empresa, no? De eso se trata. De eso se trata. Muy bien, Nosotros doctor. no solamente tenemos que mostrar nuestra calidad para hacer que las cosas se cumplan, sino también el sentido humano. Porque los seres humanos todos necesitamos comprensión, necesitamos ser atendidos, necesitamos que nos ayuden. Y cuando nosotros tenemos todo eso, nos han dado todo eso, también vamos a dar lo mejor de nosotros. Y eso es una regla que siempre va a existir. Muy bien. Doctor, tenemos una pregunta final. Rangel Figueroa nos pregunta, ¿cuál es el carácter que debe tener un gerente como llevar bien con sus trabajadores e influirlos a ellos? O sea, motivarlos, seguramente quiere decir, ¿no? En la última pregunta. Doctor, perdimos el audio, creo. No, Allá. contesto a la pregunta anterior. Ya. Me alegra porque definitivamente está calando el concepto de calidad, el concepto humano de la gerencia. Y que están viendo todos, queridos amigos y amigas, la importancia que tiene la motivación
para lograr el compromiso de nuestros trabajadores para el logro de las metas y objetivos de la empresa. Eso es definitivo. El gerente tiene que ser versátil. El hecho de que hoy día seamos inflexibles para exigir el cumplimiento de la obligación y de la norma no quiere decir que mañana no seamos humanos, cuando esa misma persona o cualquier otra está en un problema. Entonces, tenemos que saber por qué es lo que le aqueja, y tratar de ayudarlo. Cuando él sienta esa mano amiga que lo ha apoyado en sus momentos difíciles, entonces él se va a sentir obligado, motivado de devolver el favor. Eso es así de simple. Lo dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Cuando eres humano, en algún momento la gente reconoce que eres humano, reconoce. Y dice, no, tiene razón. Pero cuando actúas con autoritarismo, cuando actúas con soberbia, eso también, lo que vas a cosechar es traición, lo que vas a cosechar es indolencia. Y la mayor cosecha de todo eso va a ser el declive de la empresa. O a la inversa, si que le has dado todo el apoyo, vas a ver que la empresa va a empezar a avanzar, porque todos van a poner el hombro. Muy bien, doctor, creo que con esa pregunta hemos terminado la exposición. Antes de terminar y la despedida, ¿usted quiere agregar algo más? ¿Algo más sobre lo que... Gracias por la oportunidad. Primero, por supuesto, primero agradecer la gentileza de todos los distinguidos amigos integrantes de la promoción 68 del emblemático colegio Carlos Pareja y Pasoldán. Muchas gracias a ustedes y también por este importante apoyo que le dan a la sociedad, a la colectividad con este ciclo de charlas, que en una época tan convulsionada siempre es bueno. Y nos alegra que las personas nos hayan hecho distintas preguntas, lo cual dice que creo que hemos puesto un grano de arena entre todos, ¿no? Y muchas gracias también a todos, y me despido con un dicho: el Perú no es subdesarrollado, el Perú es subgerenciado, porque no tenemos gerentes. Necesitamos una élite estratégica de gerentes para que podamos sacar al Perú adelante, porque un país tan inmensamente rico, ¿cómo puede ser pobre? Y es pobre porque no tenemos gerentes. Para empezar, preocúpese en las próximas elecciones de que el que quiera ser presidente primero haya demostrado en el campo que es un buen gerente, porque si no, lo único que vamos a tener, como siempre, es un buen ladrón. Muy bien, doctor, con esas palabras un poco como para que la gente se despierte y estén mirando por quiénes van a votar. Doctor, no me queda más que despedirnos y darle las gracias por esta brillante exposición que nos acaba usted de dar a nombre de la Asociación de Exalumnos Carlos Pareja Pasoldán. Reciba usted las gracias y nos estaremos viendo en cualquier momento. Dios mediante, muchas gracias y un abrazo fraterno para usted, doctor. Ya estaremos conversando en cualquier momento. De igual manera, muchas gracias a ustedes, un abrazo a ustedes, bendiciones a todos y que tengan una muy feliz Navidad en unión, paz y armonía en el hogar. Igualmente para ustedes, doctor. Feliz Navidad también anticipadamente. Hasta pronto. Nos vemos.